Holly Marie Cantrell. Holly Marie Cantrell, de 40 años, vivió en McAllister, Oklahoma, en 2017. Tuvo 3 hijos y estaba embarazada de un cuarto. El 20 de enero de 2017, Holly fue vista en imágenes de vigilancia dejando su trabajo en el Centro Regional de Salud McAllister alrededor del mediodía para su descanso para el almuerzo. El último avistamiento reportado de Holly ese día fue a las 12:20 del mediodía en un restaurante a unos 7 minutos en coche de su lugar de trabajo. Cuando no volvió al trabajo, se denunció su desaparición. En febrero de 2018, un cazador encontró restos humanos en una parte aislada del área de recreación Cardinal Point de Oklahoma. Los huesos estaban dispersos sobre un área que medía aproximadamente 50 yardas por 50 yardas. Entre los huesos encontrados había un cráneo parcial. La policía también recuperó un sostén y los restos de lo que parecía ser ropa verde. Los restos fueron enviados a la base de datos nacional de ADN de personas desaparecidas y no identificadas en la Universidad del Norte de Texas para su identificación. En febrero de 2020, el sheriff del condado de Pittsburgh, Chris Morris, anunció que los restos descubiertos en 2018 pertenecían a Holly Marie Cantrell. Dijo: "En este punto no tenemos muchas pistas. Vamos a informar a los detectives mañana y trabajar para hacer un arresto para traer justicia para la familia". Tommy Cantrell, el hermano de Holly, publicó un mensaje confirmando la noticia en Facebook. "Odio publicar esto aquí, pero de esta manera podré compartirlo a todos. Me entristece y me pesa el corazón por decir esto, pero tenemos el informe de vuelta de Texas. Los restos encontrados eran de Holly. Por favor, les pido que nos mantengan a todos en sus oraciones a medida que avanzamos". Esto escribió. El 17 de octubre de 2022, Cody Ketchum, de 36 años, fue arrestado en relación con el caso de Holly. Las pruebas encontradas en el teléfono celular de Ketchum a través de la ejecución de varias órdenes de registro dieron como resultado las acusaciones. Ketchum fue fichado en la cárcel del condado de Pittsburgh, donde está detenido con una fianza de $1 millón. Mary Hagg Kelly. Mary Hagg Kelly, de 78 años, vivía en Dallas, Texas. En 1989, una mañana de enero, un miembro de la familia de Mary se detuvo en su casa para ver cómo estaba. Cuando no pudo conseguir casarse para abrir la puerta, temió que pudiera estar enferma o herida, por lo que usó su llave personal para entrar en la residencia. Luego encontró el cuerpo de Mary debajo de su cama y llamó al departamento de policía de Dallas. Los detectives determinaron que faltaban varios artículos de la casa de Mary, indicando que un robo pudo ser el motivo. No había señales de entrada forzada. La oficina del forense del condado de Dallas realizó una autopsia y encontró que Mary había sido estrangulada. Varias personas de interés fueron entrevistadas. Las huellas dactilares que también fueron halladas en la escena del crimen se presentaron para su comparación. En última instancia, las comparaciones revelaron que ninguna de las personas de interés coincidían con las pruebas en la escena del crimen. La información del caso fue enviada al programa de detención de criminales violentos del FBI con la esperanza de encontrar otros casos posiblemente relacionados. Las casas de empeño fueron contactadas en toda la ciudad para buscar objetos robados de la casa de Mary. Sin testigos del crimen y con todas las pistas agotadas, el caso se enfrió. Luego, en noviembre de 2021, la oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas se asoció con otra para ver si las pruebas avanzadas de ADN podrían proporcionar ayuda en el caso de 1989. El ADN forense de la escena del crimen fue enviado al laboratorio OTRA. Sus científicos utilizan la secuenciación del genoma de grado forense para desarrollar un perfil genealógico a partir de pruebas de ADN. El equipo interno de genealogía de OTRA utilizó el perfil de ADN para realizar una búsqueda genealógica y pudo producir pistas de investigación que fueron enviadas a la oficina del fiscal del distrito del condado de Dallas. La oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas, que trabaja con el departamento de policía de Dallas, continuó la investigación e identificó a David Rojas, de 53 años, como el hombre responsable de matar a Mary Hagg Kelly. Fue identificado el 28 de junio de 2022. Luego, el 22 de julio, Rojas, de 53 años, fue arrestado y acusado de poner fin a su vida. El medio hermano de Rojas vivía al lado de Mary en el momento del crimen. Tenía 20 años en ese entonces.
La policía localizó al medio hermano en cuestión y luego usó un paquete de 6 de cerveza Bud Light que descartó para asegurarse de que fuera el ADN de David Rojas el que se encontró en el cuerpo de Kelly. La financiación para las pruebas de ADN de Otra y la investigación genealógica se proporcionó a través de una concesión de la organización The Season of Justice. La financiación de The Season of Justice fue otorgada a Leighton D'Antoni de la oficina del fiscal del condado de Dallas. Leighton D'Antoni tenía esto que decir: trabajar con Otra y la temporada de justicia se convirtió en una obviedad. Los resultados en todo el país hablan por sí mismos. Mi trabajo es perseguir agresivamente la justicia de una manera responsable y ética. A veces, eso requiere que salgamos de los métodos de investigación tradicionales para resolver nuestros casos más difíciles. En los últimos 33 años, innumerables personas han dedicado en cientos de horas de trabajo de investigación sobre el caso frío de Mary Kelly, pero al final del día fue Otra quien resolvió este difícil caso. Otra realizó las pruebas forenses necesarias y pudo dar con esos resultados para trabajar en identificar a nuestro sospechoso. Este caso no se habría resuelto sin ellos. David Rojas está detenido en la cárcel del condado de Dallas con una fianza de $750,000. Annie Pham, de 5 años, vivía en Seaside, California con su familia. Era la menor de 10 hermanos. En la mañana del 21 de enero de 1982, Annie convenció a su madre de que quería caminar las pocas cuadras hasta la escuela sola. Normalmente caminaba a la escuela con su madre, pero en este día en particular, estaba lloviendo y convenció a su madre y a su hermano mayor de que quería ir a la escuela por su cuenta. Nunca llegó a su clase de kindergarten. Su cuerpo fue encontrado en la base militar de Fort Ord por investigadores del ejército 2 días después, a 1 milla de distancia de su escuela primaria, cerca de un campo de tiro. Había sido sofocada y agredida. Los investigadores recogieron ADN masculino de su cuerpo y lo almacenaron para ser utilizado más tarde, cuando la tecnología de ADN era más avanzada. En el año 2020, el Departamento de Policía del Condado de Monterey reabrió el caso de Annie y presentó evidencia para pruebas de ADN. En 2022, se confirmó que Robert John Lenu, de 70 años, fue el hombre responsable de quitarle la vida a Annie. Su ADN coincide con el ADN encontrado dentro de su cuerpo. Era un ex soldado de Fort Ord. Lenu fue arrestado el 7 de julio de 2022 en Nevada y acusado de poner fin a la vida de Annie. El jefe de policía Nicholas Borges dijo: "El tipo es un completo monstruo, es la pesadilla de toda persona. El mundo es un lugar más seguro con este tipo fuera de las calles". Borges dice que Lenu vivía a la vuelta de la esquina de Annie y su familia. Podrías fácilmente lanzar una piedra de su casa a la suya, no hay problema. Él dijo: tenía que ir y conducir por su casa todos los días cuando salía de su casa. Todos los días en la vida de este hombre pasaba por su casa, y no hay manera de que no veas a 10 niños sobre una propiedad todos los días. Él solo vio a su presa cuando pasó. Este tipo nunca estuvo en el radar, dice Borges. Nunca este tipo estaba totalmente escondido a la vista, siempre estuvo allí. Lenu, que vive en Reno, abandonó la zona y pasó más de 20 años en prisión por delitos de agresión. Estaba en la cárcel por una violación de libertad condicional en el momento de su arresto. Borges también dijo: "Me gustaría que hubiera sido capturado antes, porque este tipo siguió con su vida solo para crear acumulación de estragos donde quiera que fuera. Así que nunca en sus sueños más salvajes pensaron que venir aquí y estar en esta linda ciudad, a pesar de que era difícil en ese entonces, daría como resultado la pérdida de su pequeño ángel". La fiscal de distrito del condado de Monterey, Janine Passione, dijo: "Un nuevo tipo de prueba de ADN que no estaba disponible para los investigadores anteriores identificó a Lenu como el sospechoso. El proceso de ADN es una tecnología más nueva, pero no se ha utilizado en una condena penal anteriormente. Esto involucra ADN que no proviene de la raíz de un cabello. Lenu se encuentra actualmente detenido en el estado de Nevada y está a la espera de su extradición a California. Todavía no se ha declarado culpable". Shelia Jones, de 42 años, vivió en Phoenix, Arizona, en 2005. Fue veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Shelia era conocida por sus amigos como Stevie. Uno de sus amigos cercanos era Danita Green. Danita visitó a Shelia en su casa en
en la calle 19 y Glendale Avenues pocos días después de Navidad en 2005. Cuando entró en la casa, se dio cuenta de que parecía que alguien estaba doblado sobre el sofá que llegaba debajo del sofá para algo. La persona no se movió. Era difícil para Danita ver porque no había luces encendidas en la casa. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era Shelia quien tenía sus manos atadas a la espalda. Cuando Danita se dio cuenta de que Shelia ya no estaba viva, llamó al 911. Los investigadores encontraron que ambas cajas fuertes de Shelia fueron vaciadas y todos sus cajones fueron sacados. Creían que el crimen probablemente comenzó como un robo antes de que las cosas se intensificaran. Danita se expresó así sobre su amiga. Se podía oír su sonrisa cuando hablaba contigo. Tenía un corazón de oro, era una persona hermosa. Recientemente, en 2022, los investigadores decidieron volver a examinar el caso sin resolver y fueron capaces de recoger el ADN que pertenecía al sospechoso de elementos que estaban en la escena del crimen, lo que llevó a los investigadores a un hombre llamado Latoyi Clinkscale. Fue arrestado en octubre de 2022. Clinkscale fue extraditado de vuelta a Phoenix desde una prisión en Wasco, California, donde estaba cumpliendo condena por otro delito. Danita dijo que no esperaba recibir la llamada diciendo que alguien había sido arrestado en el caso de su amiga. Cuando se muestra una foto de Clinkscale, Danita dijo que nunca lo había visto antes y cree que el crimen fue al azar. Luce como alguien que si alguna vez se le acercaba diciendo que estaba deprimido, pasando por una mala racha, lo que sea, ella no dudaría en ayudar, dice Danita. Willie Butler. Willie Butler, de 65 años, vivía en La Mesa, Texas. Le encantaba jugar al golf y era descrito como un buen hombre de familia. El 10 de agosto de 2009, la hermana de Willie, Dorothy, y sus nietos fueron a la casa de Willie porque no lo habían visto en 2 días. Dorothy encontró la puerta principal cerrada, y cuando nadie vino a la puerta, sus nietos rompieron una ventana para entrar. Dorothy entonces vio a sus nietos volviendo de la casa gritando. Le dijeron que vieron a Willie boca abajo en el suelo. Los agentes de policía que llegaron al lugar confirmaron que Willie había sido abatido en su propia casa. Frustrantemente, a pesar de una investigación exhaustiva, el caso de Willie Butler se enfrió durante muchos años. El 19 de octubre de 2020, el jefe de policía de La Mesa, Josh Peterson, arrestó a Tommy Joe Manuel Jr. de 49 años de edad con relación al caso de Willie. Manuel ya estaba en el centro de detención del condado de Dawson por cargos de narcotráfico. Peterson dice que Manuel se sorprendió y en general negó todo. Peterson también dijo que llegaron a la conclusión de que Manuel era responsable cuando un teniente se encontró con su nombre en un informe, lo que dio lugar a más información, lo que afortunadamente abrió el caso después de todos estos años. Peterson dijo que no podía explicar el posible motivo en este momento, pero dijo que se puso en contacto con la familia de Willie para darles la noticia. Estaban en estado de shock. Podría describirlo diciendo que creo que tenían la mejor actitud. Tal vez habían perdido la esperanza después de todo este tiempo, pero estaban muy agradecidos de que fuéramos capaces de brindarles el cierre que habían querido durante tanto tiempo. El alcalde de La Mesa, Josh Stevens, dijo que conocía bien a Willie. Jugué al golf con él. Cuando te relacionabas con él, sabías que ibas a tener una buena tarde, una sonrisa contagiosa y bastantes risas. Steven dijo, cuando algo como esto sucede en una ciudad de nuestro tamaño, realmente representa un golpe a otro nivel, ya que todos nos conocemos bien. Linda Lois Little. Linda Lois Little vivió en Daytona Beach, Florida, en 1991. Ella era nativa de Carolina del Norte y se mudó a Florida 2 años antes. Linda desapareció después de su turno como camarera alrededor de la 1 de la mañana del 11 de octubre de 1991. Nunca hubo realmente ninguna pista y el caso se enfrió durante mucho tiempo. Luego, en 2020, 53 años de edad, Michael Townsend confesó haber tomado la vida de Linda Little. Ya está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de otra mujer en 2007. Townsend dijo a los investigadores que se encontró con Dios y es por eso que decidió confesar después de todos estos años. Dijo a los investigadores que su padre y su abuelo abusaron de él cuando era niño. Culpó a su madre y a otras mujeres en su vida por no protegerlo. Como resultado, desarrolló un odio hacia las mujeres. Linda y Townsend se conocieron en el bar de un hotel en Daytona Beach. Estaban disfrutando de unas copas y luego, según Townsend, simplemente se quebró.
Townsend se negó a proporcionar detalles adicionales sobre dónde se encuentran los restos de Linda. En 2022, los investigadores concluyeron que su confesión era legítima después de investigar los detalles que compartió y fue acusado del crimen. Townsend vivía en Orlando en 1991 y viajaba a Daytona Beach a menudo. La hermana de Linda, Wanda Henson, expresó su gratitud por la confesión y dijo que proporcionaba un cierre. «Sé que esto es una locura», dijo que realmente quiero agradecer a Townsend por dejar saber a la familia lo que sucedió. Lo he perdonado. Para aquellos que se preguntan acerca de la otra víctima de Townsend, aquí hay una visión general rápida. Townsend golpeó a una amiga de la infancia llamada Sherry Carmen el 16 de enero de 2007. Ella estaba en un sofá en la sala de estar de Townsend cuando él la golpeó con un tubo de metal pesado y un martillo. Townsend afirmó que se puso furioso porque ella le dio el SIDA, pero una autopsia reveló que no tenía el virus. Se declaró culpable y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Según los investigadores, había confesado ser responsable de más vidas que las de Linda y Sherry. Siguen investigando para ver si estuvo involucrado en más casos o no. Así que en este momento voy a permitir que la hermana de Linda, Wanda, diga unas palabras si quiere. Realmente aprecio que los medios estén aquí para dejar que nuestro departamento de policía obtenga el reconocimiento que se merecen, y nuestra oficina del fiscal del estado y nuestro departamento del sheriff a través de los años, permaneciendo en este caso, y nunca darse por vencido, y realmente les agradezco a todos. No hay palabras para expresarlo. Claire ha estado ahí desde el principio, y aprecio eso. Y estábamos hablando de las acciones de solo una persona. Necesitamos detener el ciclo. Necesitamos poner más amor y detener el ciclo porque solo fueron las acciones de un hombre las que han afectado a las generaciones. Ahora la nieta de Linda tiene 4 hijos pequeños de su casa que nunca vieron a su abuela, nunca vieron a una bisabuela. Solo tenemos que detener el ciclo, pero realmente aprecio a David Dinardi por haberse quedado en este caso todos estos años y tienes mi amor. Abby Williams y Libby German. Abby Williams, de 13 años, y Libby German, de 14 años, vivieron en Delphi, Indiana, en 2017. Delphi es un pueblo muy pequeño con una población de menos de 3,000 habitantes. Abby y Libby fueron las mejores amigas. Ambas tocaban el saxofón y la banda de la escuela y también jugaron una variedad de deportes, como el voleibol y el softball. Eran muy creativos y disfrutaban de las artes y oficios, la pintura, y se interesó por la fotografía. El 13 de febrero de 2017, Abby y Libby tuvieron el día libre de la escuela. Querían hacer algo divertido y tuvieron la idea de ir al puente Monon High sobre Deer Creek para tomar fotos. El puente se ha utilizado como telón de fondo para sesiones de fotos de alto nivel, fotos de la boda o simplemente para capturar la belleza de la naturaleza virgen que lo rodea. A la gente también le gusta ir a pescar, hacer senderismo o simplemente disfrutar del aire libre. La hermana mayor de Libby, Kelsey German, las dejó para que pudieran ir a tomar sus fotos. A las 2:07 de la tarde, Libby publicó esta foto aquí de Abby caminando en el puente. Después de esto no se volvió a saber de ellas. El padre de Libby llegó al área alrededor de las 3:15 de la tarde, pero no pudo ver a las dos chicas y se preocupó. Inicialmente, las dos familias buscaron a las niñas por su cuenta con la esperanza de que solo habían perdido la noción del tiempo. La policía tuvo que ser llamada y se organizó una búsqueda más grande. Alrededor de la medianoche, la búsqueda se detuvo debido al terreno áspero. A la mañana siguiente, todavía no había señales de Abby o Libby. Los oficiales, las familias y los voluntarios se dividieron en grupos y comenzaron a buscar de nuevo a las 7 de la mañana. Alrededor del mediodía, los cuerpos de la niña fueron encontrados a una media milla del puente Monon High en la orilla norte de Deer Creek. El día después de que fueron encontrados el 15 de febrero de 2017, la Policía Estatal de Indiana publicó fotos de un hombre que fue visto en el puente más o menos al mismo tiempo que las niñas estaban allí y pidió ayuda al público para identificarlo. Las fotos fueron tomadas en el teléfono de Libby y mostraban al hombre no identificado caminando hacia ellas. 7 días después, los investigadores publicaron una grabación de audio de un hombre diciendo «bajando la colina», pidiendo que cualquier persona que pueda identificar la voz se presente. La grabación de audio también se encontró en el teléfono de Libby.
Tanto a Abby como a Libby les gustaba True Crime, por lo que se cree que sabían que el hombre era peligroso y lo grabaron para que la policía pudiera usarlo como prueba. En julio de 2017, las autoridades publicaron un boceto de un hombre considerado el principal sospechoso, basado en la imagen en el puente y las descripciones de alguien que, se creía, lo había visto. El boceto compuesto representa a un hombre blanco con una nariz prominente y una barba de chivo, que llevaba una gorra y lo que parece ser un suéter con capucha. La policía dijo que el sospechoso tiene el pelo castaño rojizo, entre 5 pies 6 y 5 pies 10 y pesa entre 180 y 220 libras. Los investigadores estaban convencidos de que el responsable vivía en la zona y que durante una conferencia de prensa dijeron que podría estar en la sala. En abril de 2019, la policía publicó un nuevo boceto. Dijeron que representa con mayor precisión al hombre que se cree que está involucrado en el boceto inicial. Con los años hubo un buen número de personas de interés. El más reciente fue Keegan Kline. Este perdedor creó perfiles falsos para conocer niñas menores de edad y recibir fotos explícitas. Utilizó imágenes de modelos masculinos y fingió que era guapo, extremadamente rico y que poseía numerosos coches deportivos, cuando la verdad era todo lo contrario. Quiero decir, solo míralo. Los investigadores dicen que Keegan Kline fue uno de los últimos en comunicarse con Libby antes de que ella y Abby perdieran sus vidas. Kline supuestamente hizo planes para reunirse con Libby en el puente donde su cuerpo fue encontrado al día siguiente, pero él negó tener algo que ver con lo que sucedió y no ha sido acusado en relación con el caso Delphi. Luego, el 28 de octubre de 2022, Richard Matthew Allen, de 50 años, fue arrestado y acusado de tomar las vidas de Abby y Libby. Allen trabajaba como técnico de farmacia con licencia en la tienda local de CVS antes de su arresto. Se declaró inocente en su audiencia inicial. La abuela de Libby, Becky Patty, dijo a los periodistas el 31 de octubre, cuando se hizo el anuncio de su arresto por primera vez, que Allen había procesado una vez fotos para su familia en CBS, pero no los acusó. Los carteles, que buscaban información sobre el caso de Abby y Libby, todavía estaban colgados en la ventana de la tienda CBS donde Allen trabajaba cuando fue arrestado. CBS emitió una declaración a raíz del arresto de Allen, diciendo que la compañía está conmocionada y entristecida al saber que uno de nuestros empleados de la tienda fue arrestado como sospechoso en estos crímenes. Estamos dispuestos a cooperar con la investigación policial en todo lo que podamos. El superintendente de la Policía Estatal, Doug Carter, dijo que la investigación se encuentra lejos de estar completa e instó a los miembros de la comunidad a seguir presentando información. Las pruebas contra Allen están selladas para evitar poner en peligro la integridad de su investigación. Se ha programado una audiencia preliminar para el 13 de enero de 2023, con una fecha de juicio fijada para el 20 de marzo de 2023. Aquí hay una foto de Allen sonriendo frente a un boceto policial de sí mismo en diciembre de 2021 en un bar local en Delphi. La hermana mayor de Libby, Kelsey German, quien ha hecho un trabajo increíble creando conciencia no solo sobre el caso Delphi, sino muchos otros, dijo esto en Twitter. Todas las partes son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Por favor, no le desees mal a nadie ni condenes a nadie antes de que haya un juicio. En este momento ha habido un arresto, pero la investigación no ha terminado. Sandra Di Felice. Sandra Di Felice, de 25 años, vivía en Las Vegas, Nevada en 1980 con una compañera de piso. Era la madre de una niña de 3 años. El 26 de diciembre de 1980, el cuerpo de Sandra fue encontrado dentro de su casa en el este de Las Vegas. Las pruebas en la escena del crimen sugirieron que había sido ultrajada. El ADN perteneciente a un hombre desconocido fue recogido de su cuerpo por los investigadores y almacenado para ser utilizado en una fecha posterior. Los investigadores interrogaron a un hombre llamado Paul Nuttall. El compañero de habitación de Sandra dijo a la policía que lo vio de pie fuera de la casa más temprano ese día. Nuttall preguntó si podía dormir dentro de la casa, ya que no tenía a dónde ir. La compañera le dijo que no podía permitir eso porque Sandra estaba en la casa y no lo conocía bien. El caso se enfrió y permaneció así durante mucho tiempo, hasta que los detectives lo revisaron en febrero de 2021. Los oficiales volvieron a presentar las pruebas para analizarlas usando nueva tecnología de ADN. El ADN encontrado bajo las uñas de Sandra
coincide con una muestra reciente de Nuttall que los detectives le habían tomado en octubre de 2021. Los oficiales también encontraron un vaso en la casa de Sandra con una huella digital que más tarde descubrieron que coincidió con Nuttall, así como numerosos cabellos negros u oscuros en su estómago. El 31 de octubre de 2022, el Departamento de Policía de Las Vegas anunció que Paul Nuttall, de 64 años, fue arrestado en relación con el caso de Sandra. Nuttall fue reservado en el Centro de Detención del Condado de Clark, en Las Vegas, y debe comparecer ante el tribunal el 2 de noviembre de 2022 para una audiencia sobre sus cargos. Jamie Lynette Jassy. Jamie Lynette Jassy, de 31 años, vivió en Pinon, Arizona, en 2019. Provenía de una pequeña ciudad que formaba parte de la nación Navajo. Jamie trabajaba como asistente de enfermería y salía con Trey James, un miembro de la nación Navajo. Jamie no se presentó al trabajo el 1 de julio de 2019, de modo que 5 días después, y sin rastro de ella, su madre denunció su desaparición. Los investigadores decidieron enfocarse en Trey, el novio de Jamie, y encontraron que tanto ella como él estaban viendo a diferentes personas en la época de su desaparición. La hermana de él dijo a los detectives que había recibido un mensaje de Facebook de Jamie afirmando que James le había disparado 2 veces, sin aciertos, y la persiguió hasta la casa. El hermano de ella le dijo a las autoridades que él y su novia habían estado bebiendo con Jamie y James la noche anterior a su desaparición. Contó que él había mostrado una pistola negra calibre 45 de 9 milímetros que había recibido por su cumpleaños. Días después de la desaparición de Jamie, James acampó en la casa de su tía. Los familiares denunciaron a los investigadores que estaba en posesión de una pistola y que actuaba de forma agresiva, nerviosa y paranoica. La sangre de Jamie, presuntos productos de limpieza, una pistola, un colchón manchado y casquillos usados fueron encontrados en la casa compartida de la pareja después de 2 registros. Los familiares de él dijeron a los investigadores que calificaban la relación tóxica de la pareja como violencia doméstica. Su hermana y su tía describieron a Trey como abusivo y agresivo con respecto a Jamie, lo que llevó a su desaparición. Los compañeros de trabajo de Jamie también dijeron a los investigadores que ella había estado teniendo problemas con James. Un colega divulgó que Jamie le había enviado una foto de sí misma con un ojo morado el año antes de su desaparición. El padre de James también le dijo a los detectives que su hijo era responsable de la desaparición de Jamie. Durante el interrogatorio, señaló las infidelidades mutuas de la pareja. Supuestamente declaró que su hijo había admitido que había metido la pata y que Jamie había estado jugando con otros chicos. Estos investigadores creían que James había matado a tiros a Jamie en la casa de la pareja en las primeras horas de la mañana del 1 de julio de 2019, después de discutir sobre infidelidad. Sin embargo, sin un cuerpo que probara la culpabilidad de James, fue difícil y el caso se enfrió por un corto tiempo. Luego, en noviembre de 2021, los restos óseos incompletos de Jamie fueron descubiertos en la reserva Hopi, justo al suroeste de Pinon, Arizona. Una autopsia confirmó la sospecha de que Jamie había recibido un disparo mortal con una herida de bala en la cabeza. El tipo fue interrogado por los investigadores en enero de 2022, pero negó nuevamente haber sido áspero con Jamie. Le dijo a los agentes del FBI que la última vez que vio a su novia fue cuando estaban bebiendo en la casa de la pareja con el hermano de ella y su novia. En agosto de 2022, Trey James fue arrestado en relación con el caso de Jamie y fue acusado de quitarle la vida. James, de 30 años, también tuvo que enfrentar 6 cargos adicionales: secuestro, porte de un arma, 2 cargos de asalto por estrangular a una pareja íntima, un cargo de asalto por asfixia a una pareja íntima y un cargo de asalto con un arma peligrosa. El Departamento de Justicia afirmó lo siguiente en una declaración el 5 de agosto de 2022. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona está comprometida con abordar la violencia persistente sufrida por las familias y comunidades indígenas en el estado de Arizona, incluso colaborando con las naciones tribales para cubrir los importantes problemas de las personas indígenas desaparecidas en los actos de violencia doméstica. El presidente de la nación Navajo, Jonathan Ness, también emitió un comunicado donde declaró: "Seguimos orando por la familia y los amigos de Jamie. Con el reciente desarrollo, esperamos que estemos un paso más cerca de proporcionar un cierre para la familia y que puedan seguir sanando".
nuestras fuerzas del orden y los investigadores de criminales continúan ofreciendo apoyo al FBI para llevar justicia para Jamie y sus seres queridos. James compareció ante el tribunal para una audiencia de detención el 8 de agosto de 2022. En concreto, un juez ordenó que fuera detenido sin fianza hasta el juicio. Aunque él se declaró inocente según su abogada Roberta McVickers, si acaba siendo condenado, se enfrenta a cadena perpetua. Alfred McMurray. El 30 de agosto de 2010, los diputados de la oficina del sheriff de Broward respondieron a una llamada de un incidente sospechoso en la 386 de la calle 34 al noreste en Oakland Park, Florida. Cuando llegaron, descubrieron a un hombre boca abajo con una herida de bala. La víctima fue identificada como Alfred McMurray. El vehículo de Alfred y otras pertenencias desaparecieron de la casa. Los investigadores pudieron reunir pruebas forenses de la escena del crimen, incluyendo elementos que contenían ADN del culpable. Los detectives realizaron numerosas entrevistas e hicieron pruebas en los artículos, pero no pudieron identificar a un claro sospechoso. La camioneta Toyota Tacoma plateada de 2006 de Alfred, que fue robada, fue encontrada en un complejo de apartamentos de Lauderhill. La madre de Alfred, June McMurray, se expresó de esta manera con respecto a su hijo. De un niño pequeño que nunca conoció a un extraño, todo el mundo era su amigo. La novia de Alfred de 1 año dijo, conocer a Alfred era amar a Alfred. Estaba lleno de vida y amaba a todos a su alrededor. Así que saber que hay gente ahí fuera que ha sido capaz de hacer algo así no es comprensible. Cuando pienso en los pequeños momentos, salir a comer, ir de compras, ya nunca volveré a tener eso con él. Su familia nunca tendrá eso con él. Nos llena de mucha tristeza en este momento. Sé que quien hizo esto como hijo de alguien, quiero que sepan que aunque yo los he perdonado, todavía tienen que pagar por sus acciones. En mayo de 2022, nueva información llevó a los investigadores a identificar a un posible sospechoso, Aaron Michael Dobbins. Una orden de registro para el ADN de Dobbins y las pruebas posteriores encontraron que su ADN coincidía con las pruebas reunidas hace 12 años. Los detectives determinaron que Dobbins vivía en Oakland Park durante el brutal acto y conocía a Alfred a través del compañero de habitación de Dobbins. Los investigadores dijeron que sobre la base de la información reunida y las pruebas reunidas en este caso, creían que Dobbins había sido el responsable de tomar la vida de Alfred. Dobbins fue arrestado en el condado de Hillsborough, Florida, el 22 de septiembre de 2022 y fue extraditado al condado de Broward. Actualmente, está detenido sin fianza en la cárcel principal del condado de Broward. Los investigadores creen que un robo pudo haber sido el motivo, pero también es posible que sean drogas, ya que Alfred era un usuario. Devin Gibson. El cuerpo de Devin Gibson, de 18 años, fue encontrado el 20 de septiembre de 2015, cerca de Sibley Street y Road Rock Drive en Longview, Texas. Una autopsia mostró que Devin tenía 7 heridas de bala en total. Desafortunadamente no hubo pistas reales para los investigadores y el caso se enfrió durante algún tiempo. Recientemente surgieron nuevas pruebas que llevaron a los detectives a detener a Salon Bridges, de 25 años. En octubre de 2022, también vivió en Longview, Texas. Bridges había sido aprisionado en la cárcel del condado de Gregg y fue acusado de tomar la vida del joven Gibson. Aún no sabemos si los dos se conocían y por qué Bridges hizo lo que hizo. Los investigadores no han revelado cuál es la nueva evidencia que los llevó a arrestar a Bridges. En una entrevista del padre de Devin, Demetrius Watson, habló sobre los planes de su hijo antes de que su vida fuese quitada. Mi hijo estaba muy avanzado. Tiene un hermano en Tyler, quien asistía a la escuela en Texas College y jugaba al fútbol universitario a un gran nivel. Había planeado ir a Tyler y estar en esa escuela con su hermano. Mi hijo tenía planes de ser alguien. Quería ir a la universidad. Sandra García. El 30 de septiembre de 2003, el cuerpo de Sandra García, de 51 años, fue encontrado tendido en el suelo de su casa en el sureste de la ciudad de Oklahoma, con sangre seca en la cara. El Departamento de Policía de Oklahoma publicó en Facebook diciendo que Sandra había sido golpeada y apuñalada varias veces en su casa. Lamentablemente, también se reveló que no tenía familiares ni amigos conocidos. La única persona que conoció a Sandra fue su exgerente de la tienda, Melissa Woods, quien dijo: «Una vez que se convertía en tu amiga, ella era verdaderamente tu amiga. Ella te daría la camisa de su espalda».
Melissa Woods también dijo que esperaba que la persona responsable de tomar la vida de Sandra fuera encontrada y que se pudiera hacer justicia. Los investigadores recogieron huellas dactilares en la escena del crimen y elementos con ADN, el cual podría pertenecer al culpable. Desafortunadamente, el Departamento de Policía de la ciudad de Oklahoma no tenía ninguna pista hasta que el caso fue revisado nuevamente en 2017 por la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Oklahoma y la Unidad de Casos sin resolver del Departamento de Policía de Oklahoma. Gary Knight, que trabaja para el Departamento de Policía, dijo que con las novedades en la tecnología de ADN fueron capaces de hacer avances. Los investigadores descubrieron que la evidencia de ADN se remontaba a dos hombres, Andrew Louis Canaday y David James. Gary Knight explicó que la evidencia de ADN no es el todo ni el final en el caso. Encontramos su ADN en la escena, pero no nos dice exactamente qué papel jugaron en el crimen, aunque pudimos juntar las piezas. No fue hasta una entrevista con Canaday, el 10 de mayo de 2022, que los investigadores obtuvieron suficiente información para presentar cargos. Lo peor es que Canaday ya estaba cumpliendo condena en prisión por otro delito grave de 2018. Fue fichado por 5 cargos de delito grave: conducir intoxicado, posesión de sustancias peligrosas, falta de seguro, obstruir a un oficial y conducir con una licencia que había sido revocada. Canaday tiene una larga historia de entrar y salir de la sala aparte de estos cargos. Janes, por otro lado, se quitó la vida en Dallas, Texas, en septiembre de 2004. Gary Knight dijo que suponen que James fue quien tomó la vida de Sandra y Canaday era un accesorio. Jessica Pisano, que es la directora de servicios para víctimas de sobrevivientes de homicidios, dijo: "Una de las cosas que realmente me afectó más que no tener amigos o familiares a quienes contactar, es que no pude encontrar una foto de ella en ningún lado. Creo que incluso muestra su tipo de aislamiento y que tal vez las personas que estaban cerca de ella ya habían fallecido". Pisano expresó: "Los casos sin resolver como el de García son difíciles de afrontar para familiares y amigos incluso después de que se resuelvan. Algunas personas ni siquiera sienten que hay un cierre. Es solo un proceso paso a paso y luego, cuando empiezas a hablar de casos que se enfriaron o que han pasado por un largo periodo de tiempo, es aún más estresante para las familias. El caso sin resolver está en desarrollo, sin embargo, le permite a sus seres queridos comenzar el periodo de duelo", prosigue Pisano. Muchas veces, cuando estos casos no se resuelven por un largo periodo de tiempo, las familias ni siquiera pueden llorar adecuadamente. Para muchas personas, esto les trae de vuelta ese primer día en el que se enteraron de que habían perdido a su ser querido, para que su duelo pueda empezar de nuevo, agregó. Además, añadió: "Cualquier persona que esté experimentando la pérdida de un ser querido o esperando a que se resuelva un caso frío, tiene derecho a sentirse devastado, tiene derecho a sentirse enojado, tiene derecho a querer respuestas. Usted no está solo en esto, pero nunca pierda la esperanza, porque solo se necesita una persona o una pieza de evidencia para poder resolver el caso". Gary Knight cerró con lo siguiente: "Para los detectives se siente bien, pero en su mayor parte, lo que les hace sentirse bien al respecto es que proporciona alivio o cierre a la familia de la víctima". Lee Rotatori. Lee Rotatori, de 32 años, era de Nunica, Michigan, y se había trasladado recientemente a Council Bluffs para trabajar en el hospital Jenny Edmondson en junio de 1982, el cual era cercano. Era nueva en la zona y no tenía alojamiento permanente, por lo que se alojó en el hotel Best Western Frontier Motor Lodge durante varias noches. Lee estaba casada con Jerry Stanley Nemke y tenía antecedentes penales. El 29 de abril de 1960 en Chicago, a la edad de 17 años, golpeó fatalmente a Marilyn Duncan, una camarera de 16 años, con un ladrillo. Fue juzgado y condenado por ese delito. Nemke fue condenado a 75 años de prisión, pero solo cumplió una pequeña parte de esa condena. En la mañana del 25 de junio de 1982, el jefe de Lee llamó al hotel porque no había aparecido para su primer día formal de trabajo. Cuando los empleados fueron a revisar su habitación, encontraron su cuerpo y dejaron el resto del trabajo a los investigadores. Descubrieron que había sufrido una sola puñalada en el corazón y que había sido ultrajada. El ADN perteneciente a un hombre desconocido fue recogido de su cuerpo y almacenado para ser utilizado más tarde cuando la tecnología de ADN fuese más avanzada.
Ese momento llegaría en 2019. Las autoridades presentaron pruebas de ADN a los laboratorios Nano Parabon en un intento de identificar a un sospechoso. Además, fueron asistidos por el estudiante universitario y genealogista voluntario en Elizabethtown, Eric Schubert. En febrero de 2021, hubo una coincidencia. Thomas Oscar Freeman fue encontrado como el aparente dueño del ADN encontrado en la escena del crimen. La hija de Freeman accedió a dar una muestra de ADN que lo confirmó como el perpetrador. En 2022, fue anunciado por las autoridades y también revelaron que el propio Freeman había sido asesinado por otra persona. Su cuerpo en descomposición fue descubierto el 30 de octubre de 1982. Así pues, se determinó que su cuerpo había sufrido múltiples heridas de bala antes de ser arrojado a una tumba poco profunda. La policía cree que podría ser el marido de Lee, Jerry Nemke, quien tomó la vida de Freeman, pues ya eran conocidos. Nemke falleció en marzo de 2019. George y Catherine Peacock. George Peacock, de 76 años, y su esposa Catherine Peacock, de 73 años, vivían en Danby, Vermont, en 1989. Danby es una pequeña comunidad rural de menos de 1,300 personas situada en las montañas. El 17 de septiembre de 1989, un vecino de los Pavos Reales entró en su casa después de no verlos durante unos días. Encontró el cuerpo de George en la parte inferior de la escalera del primer piso en un gran charco de sangre. Estaba claro que había estado involucrado en una lucha. Catherine fue encontrada boca abajo en el suelo de una de las habitaciones de arriba. Parecía haber sido dominada, sometida y apuñalada sin piedad repetidamente. George era conocido por tener un horario regular. Tenía la costumbre de recoger una copia del Rutland Herald todos los días. Sin embargo, no recuperó su copia el 14 de septiembre de 1989 ni un día después. Esto era algo poco común en él, ya que había sido descrito a la policía como alguien muy estricto con respecto al mantenimiento de sus citas. De hecho, había ido el 14 de septiembre, 3 días antes de que los cuerpos de George y Catherine fueran encontrados. Esto dio a los investigadores una mejor idea de cuándo los habían asesinado. Los investigadores centraron su atención en Michael Anthony Lewis. Estaba casado con una de las hijas de los Peacock y vivía en el centro de Nueva York. El 18 de septiembre de 1989, un día después de que se descubrieran los cuerpos, Lewis y su esposa tuvieron su primera entrevista con los investigadores. En lugar de conducir su coche, habían elegido conducir un coche de alquiler a Vermont. Lewis le dijo a su esposa que le preocupaba que su auto se averiara, a pesar de que solo lo había llevado a dar un largo paseo unos días antes. Dijo a los investigadores que había dejado a su esposa en su trabajo en la mañana del 14 de septiembre a las 8:30 de la mañana. Lewis le dijo a la policía que, al azar, pensó en recuperar algunos tablones de madera que habían almacenado en la casa de los Peacock. También hizo algunos mandados en el área de Syracuse antes de dirigirse hacia Vermont por la autopista alrededor de las 9:30 de la mañana. Lewis se detuvo unas cuantas veces en el camino antes de llegar a Saratoga entre las 1:40 y las 2:10 de la tarde, de modo que descansó allí por un corto tiempo. Le dijo a la policía que se dio cuenta de que estaba demasiado cansado para ir hasta Vermont y decidió volverse. De vuelta en el área de Syracuse a las 6:15 de la tarde, recogió su cheque de pago del servicio de alquiler de coches en el Aeropuerto Internacional de Syracuse-Hancock, donde trabajó. Aproximadamente un mes después de que los cuerpos de los Peacock fueran encontrados, un detective estaba informando a la esposa de Lewis sobre la investigación y le dijo que obtendrían peajes. La detective también mencionó que un coche marrón fue visto en la zona en el momento del crimen, casualmente el mismo color que el coche de la familia de Lewis. La detective se refería a los peajes telefónicos, pero ella asumió que estaban hablando de peajes recaudados en la autopista. Lewis se asustó cuando escuchó esto. Al día siguiente, Lewis salió de su casa con un arma y le dio a su esposa una nota que implicaba que consideraba quitarse la vida. En la carta, dijo que estaba asustado, que no podía dormir ni comer y que la policía no le creería. En una entrevista con la policía el 30 de septiembre de 1989, un investigador le preguntó a Lewis si posiblemente había perdido el conocimiento, si le quitó la vida a los Peacock y si no podía recordar nada. Lewis respondió, sí,
He pensado en eso y no he profundizado. El 5 de octubre de 1989, en una entrevista con la policía y su abogado Ed Menken, conocido abogado defensor de Syracuse, Louise abordó una vez más la posibilidad de perder el conocimiento y atacar a los Peacock. El tipo tenía un historial de pérdidas de conciencia y una vez cometió un crimen violento. En 1966, Louise cumplió condena por agredir a una niña de 4 años en Rhode Island. Cuando fue entrevistado por la policía, afirmó que estaba fuera de sí. Durante el interrogatorio del 5 de octubre, dijo que pensó mucho sobre si era posible que haya perdido la conciencia, pero estaba seguro de que no iría a Vermont y los lastimaría. La esposa de Louise había firmado un formulario de consentimiento que permitía a la policía registrar a su Chevrolet Celebrity. Los agentes le informaron que no debía decirle a Louise que el vehículo sería registrado, por lo que no podía destruir ninguna evidencia potencial. Ella trajo el Chevrolet para ser analizado. La policía reunió 17 piezas de evidencia para el examen de laboratorio. Uno de los artículos en la alfombra del piso delantero del lado del conductor parecía tener una pequeña mancha de color marrón rojizo. El laboratorio de la Policía Estatal de Vermont confirmó que el lugar era un pequeño depósito de sangre. Desafortunadamente, para crear un perfil de ADN, la muestra era demasiado pequeña para la tecnología del momento. En 1992, la sobrina de Louise, Patricia Gannon, dijo a los investigadores que Louise le dijo a ella y a su esposa que había ido hasta Vermont, pero no dijo nada sobre lo que había sucedido. En mayo de 2020, 2 detectives con la Policía Estatal de Vermont comenzaron a revisar de nuevo el caso sin resolver. Los detectives volvieron a presentar varias pruebas físicas al laboratorio forense, con la esperanza de que los avances en pruebas y tecnología pudieran resolver el misterio. Una de las pruebas que presentaron era de la alfombra del piso delantero del lado del conductor del Chevrolet Celebrity marrón de Louise. Como el químico estaba examinando la estera del suelo, observó que la sangre había sido extraída y la nueva prueba de la zona no dio resultados. El químico investigó los archivos de los casos y descubrió que la mancha fue removida durante una ronda anterior de pruebas de ADN en el año 2000. Por suerte, un extracto de ADN de la muestra fue preservado en un paquete de papel de aluminio y el congelador permanente de pruebas dentro del laboratorio de Vermont. El químico presentó el extracto de ADN para su revisión el 14 de mayo de 2020. El 19 de octubre del mismo año, los investigadores recibieron informes del laboratorio forense. Concretamente, el reporte reveló que la sangre en la alfombra del piso era una mezcla de al menos 2 individuos. El principal perfil de ADN encontrado en la muestra coincidió con el ADN de George Peacock, según los documentos judiciales. Se determinó que el otro ADN de la mezcla era inadecuado para la interpretación. Durante los siguientes 2 años, los detectives volvieron a interrogar a varias personas relacionadas a la investigación, entre ellas la esposa de Louise y su sobrina. Después de todas las pruebas recopiladas, tanto circunstanciales como físicas, los detectives presentaron su probable causa de declaración jurada y solicitaron una orden de arresto para Louise el 11 de octubre de 2022. Michael Anthony Louise fue arrestado 2 días después en su casa en Helena, Nueva York, y acusado de arrebatar las vidas de George y Catherine Peacock. Fue detenido en el Centro de Justicia del Condado de Onondaga y fue procesado en Syracuse. Luego, el 14 de octubre, compareció ante el tribunal con su nuevo abogado defensor Charles Keller para una audiencia de extradición. Louise fue llevado a la corte en una silla de ruedas. Durante la audiencia, consintió ser extraditado a Vermont. Los investigadores en Vermont tuvieron 2 semanas para llevar a cabo la extradición antes de que Louise pudiera apelar para ser liberado. Keller le dijo al tribunal que Louise estaba ansioso por ser extraditado lo antes posible, para poder impugnar las acusaciones en su contra. A pesar de los atroces detalles en los documentos de la corte que conforman su caso, la policía no aborda un misterio mayor. ¿Por qué se le quitó la vida a la pareja? Todavía tiene fe en que Louise confiese y revele por qué hizo lo que hizo. Francisca Perea Domínguez. Francesca Perea Domínguez, de 42 años, vivió en Aurora, Colorado en 2006. Vivía en un apartamento con una compañera de piso. El 1 de julio de 2006, los amigos de Francisca encontraron su cuerpo tumbado sobre su espalda en el piso del dormitorio de su apartamento. Había sido apuñalada en el abdomen y ultrajada.
Una vecina de Francisca le dijo a la policía que había oído muchos golpes y correteos por el apartamento encima de ella. Ella dijo que parecía que Francisca y su compañero de cuarto estaban luchando o forcejeando. El compañero de cuarto fue identificado como Salvador Hernández Morales. El vecino dijo que Hernández Morales salió de su apartamento alrededor de la 1 de la tarde. La policía localizó a su empleador y se enteró de que no se había presentado a trabajar poco después de que se encontró el cuerpo de Francisca. Los investigadores comenzaron a creer que había huido a su país natal, México. Los investigadores recogieron ADN perteneciente a un hombre desconocido del cuerpo de Francisca. También recogieron artículos que pertenecían a Hernández Morales del apartamento. En 2021, se utilizó el cepillo de dientes Hernández Morales para crear un perfil de ADN para él. Luego se comparó con el ADN masculino encontrado dentro del cuerpo de Francesca. En octubre de 2022, se confirmó que Salvador Hernández Morales es el hombre responsable de quitarle la vida a Francisca Perea Domínguez. Los investigadores creen que todavía vive en México. Están pidiendo la ayuda del público para darles lugares específicos, para que pueda ser extraditado. El detective de casos sin resolver del Departamento de Policía de Aurora, Jason McDonald, dijo: "Nuestro lema de casos sin resolver es que nunca lo olvidaremos, nunca dejaremos de intentar resolver estos casos. Los casos sin resolver son los más difíciles. Era una cuestión de evidencia de ADN y elementos que necesitaban ser analizados que no lo habían sido previamente. Identificar esos artículos y llevarlos a la Oficina de Investigación de Colorado es lo que llevó a identificar al compañero de cuarto como sospechoso". Gloria Hansel. Gloria Hansel, de 69 años, vivía en Gary, Indiana, en 1994. Era viuda y vivía sola en su residencia de la calle Buchanan. Gloria dependía de una máquina de oxígeno en casa debido a su mala salud. El 17 de junio de 1994, un miembro de la familia visitó a Gloria. El familiar entró en su casa. Encontraron el cuerpo de Gloria. Un cable de corriente de un ventilador de caja estaba atado alrededor de su cuello. Una autopsia reveló que Gloria también había sido ultrajada. Los investigadores fueron capaces de recoger ADN masculino de su cuerpo. Durante años, el caso de Gloria quedó sin resolver. Durante una nueva mirada en 2020, el equipo de investigación de respuesta pandillera del FBI contó con la ayuda del Laboratorio Regional de Lowell de la Policía Estatal de Indiana para analizar el ADN del sospechoso recogido en la escena del crimen en 1994. Investigación de ADN de Gerald Lynn Smith, de 60 años, vivía cerca de Gloria cuando se cometió el crimen. Un testigo que se presentó afirmó que Smith visitó a Gloria en al menos 2 ocasiones en la semana anterior a su fallecimiento. El testigo declaró en una ocasión que Smith le preguntó a Gloria si podía cortar su hierba por dinero, pero ella rechazó su oferta. En otra ocasión, Gloria le dijo al testigo que Smith tuvo un acercamiento no deseado hacia ella dentro de su casa que la hizo sentir incómoda cuando trató de besarla en el cuello. Cuando fue entrevistado por los investigadores del Centro de Rehabilitación Madisonville, Kentucky, Smith negó cualquier participación. El 30 de septiembre de 2022, Smith fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Gloria. El FBI reconoció el trabajo de varias agencias policiales, incluyendo el Departamento de Policía de Gary, la Unidad de Escena del Crimen del Departamento de la Policía del Condado de Lake y funcionarios del Condado de Hopkins, en Kentucky. Smith aún no se ha declarado culpable. Tenía 32 años cuando ocurrió el crimen. Renee y Andrew McRae. Renee McRae, de 36 años, vivía en Inverness, Escocia, en 1976. Estaba casada con Gordon McRae, aunque ambos estaban separados. Renee tenía 2 hijos, Gordon de 9 años y Andrew de 3 años. Además, era descrita como una madre devota. El 12 de noviembre de 1976, Renee dejó su casa con sus 2 hijos. Dejó a Gordon en la casa de su marido y después de eso, giró hacia el sur en la A9, que es una carretera importante en Escocia. El plan aparente era visitar a su hermana en Kilmarnock. Esa fue la última vez que Renee y su hijo Andrew fueron vistos vivos. Más tarde esa misma noche, un conductor de tren vio el BMW de Renee en llamas en un lugar aislado. Cuando la policía llegó a la escena del vehículo, este estaba carbonizado y vacío. A un lado había una alfombra manchada con sangre que coincidía con el tipo de sangre de Renee.
Lo que siguió entonces fue una extensa investigación. La desaparición de Renee y Andrew se hizo notoria en Escocia. Los investigadores concluyeron que los dos ya no estaban vivos y que el culpable había hecho planes cuidadosos, habiéndose deshecho de los cuerpos sin dejar ninguna pista. Los testigos de la A9 informaron haber visto a un hombre arrastrando algo que pensaban que era una oveja no lejos de donde se encontró el coche. Curiosamente, se informó que Renee llevaba un abrigo de piel de oveja cuando desapareció. Mientras la policía investigaba, se hizo evidente que la vida personal de Renee no era sencilla. En 1971, sin el conocimiento de su marido Gordon, Renee comenzó a tener una aventura con William McDowell. William trabajó para Gordon McRae como contador y secretario de la compañía. Estaba casado y tenía 2 hijos. Nadie sabía de la aventura excepto la mejor amiga de Renee, Valerie Stevenson. Valerie reveló que Renee no había estado planeando visitar a su hermana esa noche, pero tenía la intención de viajar a Perthshire para visitar a William McDowell. Los investigadores también se enteraron de que el padre de Andrew, el hijo menor de Renee, era McDowell y no su marido, Gordon McRae. Renee había confiado por primera vez a su amiga Valerie sobre su conducción de una aventura en la primavera de 1973, cuando se había quedado embarazada de Andrew. William McDowell admitió su aventura, pero no ha hablado del caso desde entonces, excepto para negar cualquier implicación. La revelación del asunto de Renee de 4 años llevó a los investigadores a admitir que el caso estaba sumido en un mar de engaños y falsedad desde el principio. El detective sargento John Cathcart coordinó la búsqueda y después de 8 meses tuvo un gran avance. Mientras excavaban la cantera de Dalmagarry, fue impactado por un fuerte hedor después de quitar una capa de tierra vegetal. Estaba convencido de que era una señal de los cadáveres, así que continuó cavando. Desafortunadamente, no pudo encontrar nada concluyente, y el caso se enfrió. En 2004, los investigadores decidieron volver a examinar un documento que despertó un renovado interés en el caso en toda Escocia. También en 2004, el jefe de policía Ian Latimer lanzó una revisión de casos sin resolver, lo que implicó un gasto de 122.000 libras que se invirtieron en una excavación de la cantera de Dalmagarry. En el transcurso de 3 semanas, se habían excavado 20.000 toneladas de tierra de la cantera y se habían retirado 2.000 árboles. Lo único que se encontró fueron 2 paquetes frescos, ropa de algunos hombres y huesos de conejo. En agosto de 2006, se habían gastado 250.000 libras para volver a investigar el caso. Más recientemente, la investigación se centró en la posibilidad de que los cuerpos fueran enterrados bajo la carretera A9. Una portavoz de la Policía del Norte dijo que después de estudiar las fotografías aéreas tomadas por la Real Fuerza Aérea durante la construcción de la A9, estaban satisfechos de que los cuerpos no estuvieran enterrados bajo la carretera. En septiembre de 2019, detectives del equipo de investigación principal de la policía escocesa arrestaron a William McDowell, de 77 años, en relación con el caso. En noviembre de 2021, McDowell, que para ese entonces tenía 80 años, fue declarado apto para ser juzgado en Inverness en 2022. Luego, en septiembre de 2022, más de 45 años después de la desaparición, McDowell fue encontrado culpable de tomar las vidas de Renee y Andrew McRae. Fue sentenciado a un mínimo de 30 años de prisión. Muchas pequeñas pruebas contra él fueron proporcionadas durante el juicio. Un testigo dijo que McDowell fue visto limpiando el maletero de su auto días después de la desaparición de Renee y Andrew. Un criminal convicto dijo que McDowell le pagó en efectivo para rociar a Renee y Andrew con ácido. También se reveló que McDowell había hecho 4 declaraciones a la policía. En una declaración admitió que era responsable, pero más tarde cambió su historia. Otro testigo afirmó que vio a un hombre que resultó ser McDowell en el área donde se encontró el coche en llamas de Renee. El detective inspector jefe, Brian Geddes, quiso decir esto después de la condena. La familia y amigos de Renee y Andrew han esperado décadas por la justicia, y espero que el resultado en la corte hoy les proporcione de alguna forma un cierre. Se han mantenido con absoluta dignidad a través de todo y están muy inmersos en mis pensamientos hoy. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?